Bueno, entonces para las transacciones tenemos dos tipos de elementos que son muy importantes, que son los tipos de elementos de datos que están representados entre menor de 20, entre 20 y 50 y mayores de 50, que están relacionados con la cantidad de datos que se deben enviar o que se deben devolver desde una transacción, es decir, desde que son registrados o almacenados o desde que son leídos. Y las unidades lógicas que se van a utilizar, que pueden ser archivos de interfaz externa o archivos lógicos internos, que ya les expliqué qué significaban, que va desde 1 hasta más de 5, que eso me va a definir la complejidad que van a tener. Entonces, si yo voy a utilizar solamente una unidad lógica y la cantidad de datos que estoy enviando son menores a 20, pues podemos decir que la complejidad del punto de función, de la transacción realmente, de la transacción es baja. Y que desde este punto de vista, teniendo en cuenta que si es una entrada externa, es decir, un registro o una actualización, desde ese punto de vista podemos venir a la tabla de contribución y definir cuántos puntos estamos dando. Perdón. Si decimos que la entrada, que es una entrada externa y que la complejidad es baja, vamos a decir que son 3 puntos de función. Pero si decimos que estamos utilizando una unidad lógica externa, es decir, estamos haciendo un registro total de toda la información, entonces me está aportando 7 puntos de función. ¿Sí? La diferencia sería lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en una entrada externa podría ser una actualización, mientras que un archivo lógico interno podríamos estar imaginando que es un registro de la transacción. Si hablamos de salidas de datos, es decir, salidas externas y consultas externas, vamos a tener exactamente la misma definición. ¿Qué complejidad tiene la transacción en ese sentido? En ese sentido, si tengo menos de 20 unidades de datos, de elementos de datos, y estoy utilizando solamente un archivo de lectura, pues entonces vamos a decir que es una complejidad baja. Se aumenta cuando aumenta el número de archivos entre 2 o 5, o aumenta la cantidad de elementos de datos que se están extrayendo o que se van a guardar. Si estamos hablando desde este punto de vista y estamos hablando que estamos haciendo una transacción en la que vamos a utilizar solamente una unidad lógica y en la que vamos a extraer solamente, por ejemplo, un select asterisco punto asterisco from empleados, y me va a traer 10 datos, entonces tenemos menos de 20, en uno me daría baja y vendríamos y utilizaríamos esta salida externa o esta consulta externa, de 4 puntos o de 3 puntos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería entre lo que yo estoy consultando y lo que estoy extrayendo, ¿no? De lo que estoy haciendo. Por ejemplo, una consulta externa es cuando yo envío un dato, y una consulta externa, una salida externa es la cantidad de datos que vienen dados desde un valor que yo estoy dando, y la consulta sería desde lo que estoy entregando para realizar la consulta. Entonces, creo que ahí quedó un poquito confuso, entonces lo vamos a hacer desde un ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Vamos a utilizar el Google Contacts, que me permite explicar de una forma clara todos los puntos de función dados desde el ifbook, y sabemos que Google utiliza esa aplicación para utilizar todos los contactos para todas sus aplicaciones. Es decir, si nosotros vemos Google Docs, vemos email, Gmail, vemos Meet, todas esas aplicaciones están de una u otra manera utilizando el aplicativo que se llama Google Contacts. Y solamente vamos a tener las funciones que son visibles al usuario final.
Para continuar con la aplicación, entonces vamos a Google aquí está, Google Contacts, no me tocó escribirlo. Vamos a ingresar a Google Contacts y lo vamos a ver. Aquí está el mío, es el de amparo.rueda.jaimes, es mi correo personal. Vamos a mirar el de el SENA y entonces pues aquí tengo otra cantidad mucho más grande, pero es exactamente igual, ¿no? Son dos aplicativos, son dos Google Contacts, pero están vistos desde diferentes puntos, desde mi correo personal y desde el correo institucional. Veámoslo desde el correo institucional, me dice que tengo 1487 contactos y esto sería una consulta externa. Mire que no estoy haciendo nada del otro mundo porque aquí simplemente él la está ejecutando sin necesidad que yo la esté ejecutando. Si la miro, si yo lo hago, si yo la consulto, ahí lo estoy consultando. Entonces, ¿qué me está trayendo él? Yo le estoy dando clic. Este sería una consulta externa, ¿cierto? Y estaría dándole clic, sería un elemento, y él me trae el nombre del correo, el número del teléfono, el puesto de la empresa. Estos son los datos que él extrajo para la consulta. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos de datos. Y la transacción es una salida externa. Voy a abrir aquí el ejercicio desde aquí. Entonces lo vamos a mirar. Desde aquí sería, estoy utilizando menos de 20 unidades de elementos de datos, menos de 20 elementos de datos, y estoy solamente utilizando un tipo de unidad lógica, por lo tanto la complejidad es baja. Como lo estoy viendo como una salida externa, me aportaría, o la contribución en puntos de función serían 4 puntos de función. Como pueden observar, esa sería la primera contribución que yo tendría ahí. Voy a abrir aquí, espérate a ver si es este. Si abramos este, aquí, este sería el que estábamos diciendo que es el de, no, este no es, pero este más o menos es el resultado de esa apreciación. Miren, lista la cantidad. Lista la cantidad de contactos por etiqueta, no es, crear etiqueta, marcar o desmarcar contactos y eliminar contactos, editar, crear. Bueno, no lo tengo, tengo búsquedas y tengo la contribución. Entonces aquí tendríamos esta sería, vamos a mirar esta, crear datos. Aquí estarían los datos de tareas, ¿cierto? Entonces vamos a volver acá. Este sería el de buscar. Vamos a buscar. Entonces voy a buscar. Aquí cuando yo le doy este primer clic, o cuando me coloco aquí, ya le voy a dar el primer dato. Esa es una consulta externa, ¿cierto? Entonces me daría, por ejemplo, vamos a buscar a Gustavo Beltrán Macías. Ahí me lo está dando, ¿cierto? Entonces aquí cuando yo dije clic y cuando dije enter o cuando le doy clic aquí, él inmediatamente me trae la información. O sea que ahí, aquí y aquí van 2. 3, la foto 4, el detalle del contacto 5 y ahí tendremos otros datos importantes. Yo podría mirar cuáles son los que me sirven para ahí, pero básicamente tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque son datos encontrados de Gubelma, que son el nombre, la universidad en la que estudió, me imagino, y la carrera que tiene y algunas interacciones, que sería 6, ¿cierto?
Teniendo en cuenta esto, mire que estas son otras actividades que se pueden realizar, pero que no están incluidas dentro de esa consulta. Entonces, veniendo acá, entonces tendría búsqueda de contactos EQ, y serían 9 más o menos, y una baja, ¿cierto? Si revisamos la tabla, entonces tendríamos que una consulta externa me aportaría 3 puntos de función. Vamos a ver cuántos me aportó 3 puntos de función, porque la tengo como 9 elementos de datos y una tabla baja, y la tomo como una consulta externa. Consulta externa. Ahí está. Esta es una entrada externa, entrada externa, entrada externa, entrada externa. Ahora vamos a crear un contacto. Para crear un contacto, pues simplemente damos clic aquí, que sería 1, ¿cierto? Crear un contacto. ¿Por qué no me deja? Ahora sí. Tenemos 1, tendríamos el nombre 2, el apellido 3, la empresa donde trabaja 4, el puesto de trabajo 5, el correo electrónico 6, el número de teléfono 7 y las notas 8. Y cuando yo le doy guardar, vamos a guardar aquí, vamos a hacer una sencilla que se llama coordinación teleinformática. No le vamos a poner apellido, entonces vamos a decirle Sena, puesto de trabajo, instructores, correo, Sena teleinformática 2020 @gmail.com. No le vamos a poner etiqueta, no le vamos a poner teléfono, y cuando yo le digo guardar, él me envía una notificación. Y al enviarme esa notificación, que es esta, serían 9 elementos que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, mire que las interacciones que hemos tenido son todas estas, pero esas interacciones no las vamos a tener en cuenta en este momento. Entonces vamos a decir que crear contactos es 10, a mí me dieron 9, no sé por qué ahí me dieron 10, pero me va a decir que estoy utilizando, como estoy creando el estudio, voy a utilizar una unidad lógica interna. Al utilizar una unidad lógica interna, entonces me da 7 puntos de función. ¿Por qué? Porque es una entrada externa, que tiene menos de 20 elementos de datos y solamente está utilizando una unidad lógica de almacenamiento. Por eso es baja. Como es baja y es una unidad de almacenamiento interno, pues me aporta 7 puntos de función. Aquí están los 7 puntos de función. Ahora, si yo tomo ese crear contactos como entrada externa, pues entonces resulta que solamente me aporta 3 datos. Aquí estaríamos haciéndolo mal, porque estaríamos haciéndolo por este y por este, y lo tenemos que hacer por uno de los dos. Como me aporta más datos, más puntos de función pues vamos a dejar ese, pero no más, solamente eso. Todo el resto son consultas externas. Por ejemplo, detallar contacto es consultas externas, búsqueda de contacto es una consulta externa, eliminar contacto es una entrada externa, porque le estoy dando, cuando yo voy a eliminar un contacto, vamos a mirar qué me da. Cuando le voy a eliminar, aquí estoy diciéndole, eliminar sería 1, no sé si me lo va a mostrar, y me pregunta, serían 2, y eliminar serían 3, con el elemento que me devuelve. Entonces voy a cancelarlo, y aquí básicamente me está permitiendo decir que para eliminar necesito 2. Mira que aquí solamente puse 2, pero igual, sean 2 o sean 3, aquí no me va a cambiar la complejidad, porque la complejidad y el aporte va a ser el mismo, ¿cierto? Es una entrada externa en la que me está pidiendo qué es lo que voy a eliminar. Me va a utilizar una tabla y son menos de 20 elementos baja. Y como es una entrada externa, son 3 puntos de función. Entonces, hasta aquí pues es más o menos la tarea que les voy a, o sea, lo que estamos definiendo como tal
nuestro